Antes de empezar esta historia, quiero que hagas algo conmigo. Respira hondo. Escucha el silencio. Y dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás completamente solo? ¿Que hay secretos tan oscuros, que ni siquiera deberían ser pensados? Porque hay verdades que no quieren salir a la luz. Y hay casas que nunca deberían abrir sus puertas. Millie pensó que había escapado. Pensó que el pasado, por fin, había quedado atrás. Que las decisiones difíciles, los errores, el miedo, todo había terminado. Pero el pasado no se va. Se esconde. Observa. Espera el momento exacto para volver a llamar a tu puerta. En el secreto de la asistenta, nada es casual. Cada palabra tiene un peso. Cada gesto, una intención. Y cada silencio, algo que ocultar. Porque no todas las casas son refugios. Algunas son jaulas. Y no todas las personas que sonríen, son inofensivas. Aquí, la confianza es un error. La seguridad, una ilusión. Y la normalidad, una fachada cuidadosamente construida. Millie vuelve a creer que puede empezar de nuevo. Que esta vez sí. Que esta vez todo será distinto. Pero hay miradas que duran un segundo más de lo normal. Puertas que se cierran demasiado despacio. Reglas que nadie explica, pero que todos esperan que cumplas. Y cuando empiezas a hacer preguntas, ya es demasiado tarde. Esta no es solo una historia de secretos. Es una historia de mentiras. De decisiones imposibles. De hasta dónde puede llegar alguien para proteger lo que no quiere que se descubra. Aquí, el peligro no grita. Susurra. Se esconde en lo cotidiano. En lo aparentemente seguro. En aquello que jamás sospecharías. Y lo más aterrador de todo, es que podrías haber sido tú. Podrías haber aceptado ese trabajo. Podrías haber entrado en esa casa. Podrías haber confiado. Así que ponte cómodo. Apaga las luces si puedes. Sube el volumen. Porque esta historia no se escucha, se vive. Y una vez que cruces esta puerta, ya no hay vuelta atrás. Bienvenido a El secreto de la asistenta. Capítulo 1. La casa perfecta esconde algo. Millie cree que esta vez lo ha hecho bien. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha tenido que ocultar, por fin siente que su vida empieza a estabilizarse. Un nuevo trabajo. Un nuevo comienzo. Una oportunidad para demostrar que puede ser normal. Eso es lo que se repite a sí misma. Porque cuando aceptas un empleo como asistenta, lo último que esperas es volver a sentir ese nudo en el estómago. Esa sensación incómoda de que algo no encaja, aunque no sepas exactamente qué. La casa es perfecta. Demasiado perfecta. Ordenada. Silenciosa. Impecable. Y las personas que viven en ella parecen amables. Educadas. Correctas. Pero Millie sabe algo que los demás no saben. Sabe que las apariencias engañan. Y sabe, mejor que nadie, que una casa puede ocultar más secretos que una persona. Desde el primer momento, hay pequeños detalles que llaman su atención. Gestos que duran más de lo normal. Frases que suenan ensayadas. Sonrisas que no llegan a los ojos. Nada es lo suficientemente grave como para marcharse. Pero tampoco lo suficientemente normal como para ignorarlo. Millie intenta convencerse de que todo está en su cabeza. Que está exagerando. Que el pasado la ha vuelto desconfiada. Porque necesita este trabajo. Y porque necesita creer que, esta vez, no se equivoca. Mientras limpia, observa. Mientras sonríe, escucha. Mientras obedece las normas, normas que nadie le ha explicado del todo, empieza a darse cuenta de algo inquietante. En esa casa, ella no es la única que guarda secretos. Y cuanto más tiempo pasa allí, más claro tiene que no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que no se dice. El capítulo termina con una sensación inquietante. La certeza de que Millie ha entrado en un lugar del que no será fácil salir. Y de que aceptar este trabajo puede haber sido el primer error de muchos. Porque cuando una historia empieza con silencio, normalmente no termina bien. Capítulo 2. Las reglas no escritas. Millie aprende muy pronto que en esa casa no todo se dice en voz alta. No hay un manual. No hay instrucciones claras. Pero hay normas. Y romperlas, aunque no sepas cuáles son, parece tener consecuencias. Desde su segundo día,
la sensación de incomodidad no desaparece. Al contrario, se instala, como un ruido de fondo que no puedes apagar. La casa sigue siendo impecable. Demasiado silenciosa. Demasiado controlada. Millie hace su trabajo con cuidado. Limpia. Ordena. Cumple. Pero mientras lo hace, empieza a notar cosas que no encajan del todo. Puertas que siempre deben permanecer cerradas. Habitaciones en las que no debe entrar. Horarios que no conviene cuestionar. Nadie se lo prohíbe directamente. Simplemente, se espera que lo entienda. Y Millie entiende algo más importante todavía. En esa casa, observar es peligroso. Cada vez que hace una pregunta inocente, la respuesta llega tarde o no llega. Cada vez que se equivoca, aunque sea mínimamente, el ambiente cambia. No hay gritos. No hay reproches claros. Solo silencios más largos. Miradas más frías. Millie intenta convencerse de que es normal. Que todos los trabajos tienen reglas. Que ella solo necesita adaptarse. Pero hay una sensación que no consigue ignorar, la de estar siendo evaluada constantemente. Como si alguien estuviera esperando que falle. A ratos, se pregunta si aceptar este empleo fue una buena idea. Pero enseguida descarta el pensamiento. Necesita este trabajo. Y necesita creer que todavía puede controlar la situación. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa allí, más evidente resulta una verdad inquietante. Las reglas más importantes son precisamente las que nadie se atreve a explicar. Y Millie empieza a sospechar que, en esa casa, no cumplirlas puede ser mucho más peligroso que desobedecerlas. Porque algunas normas no existen para protegerte. Existen para proteger secretos. Y los secretos, una vez que empiezan a notarse, ya no pueden ignorarse. Capítulo 3. Demasiadas preguntas. Millie empieza a darse cuenta de que el problema no es lo que ve, sino lo que no ve. Hay huecos en la historia de esa casa. Momentos que no cuadran. Ausencias que nadie explica. Al principio intenta no pensar demasiado en ello. Se repite que no es asunto suyo. Que su trabajo es limpiar, ordenar y marcharse. Nada más. Pero es difícil ignorar lo evidente. Hay zonas que parecen vividas, pero nunca ve a nadie usarlas. Objetos que cambian de sitio sin motivo. Y conversaciones que se interrumpen en cuanto ella entra en la habitación. Millie empieza a sentirse invisible. O peor aún, demasiado visible. A veces tiene la sensación de que cada movimiento suyo está siendo observado, evaluado, medido. Como si alguien estuviera anotando mentalmente cada gesto, cada duda, cada error. Y entonces comete algo imperdonable. Hace una pregunta. No es directa. No es acusatoria. Es casi inocente. Pero el silencio que recibe como respuesta pesa demasiado. Ese silencio le dice más que cualquier palabra. Le dice que ha cruzado una línea. Le dice que hay temas que no deben tocarse. A partir de ese momento, el ambiente cambia. Las sonrisas son más breves. Las miradas, más calculadas. La casa, aún más silenciosa. Millie empieza a preguntarse qué pasaría si supiera demasiado. Si viera algo que no debería ver. Si un día dejara de fingir que no nota nada raro. Porque cuanto más intenta mantenerse al margen, más claro tiene que ya está dentro. Dentro de algo que no entiende. Dentro de una dinámica peligrosa. Dentro de una casa que no tolera las preguntas. Esa noche, al marcharse, Millie se detiene un segundo antes de cerrar la puerta. Siente un escalofrío recorrerle la espalda. No sabe exactamente por qué. Solo sabe una cosa. En esa casa, la curiosidad no es un defecto. Es una amenaza. Y ella acaba de demostrar que la tiene. Capítulo 4. Algo no debería estar ahí. Millie intenta convencerse de que todo es fruto de su imaginación. Que el cansancio le juega malas pasadas. Que el silencio no significa nada. Que no todas las rarezas esconden un peligro. Pero ese día, algo cambia. Mientras limpia una de las habitaciones menos usadas de la casa, una en la que casi nunca entra, nota algo fuera de lugar. No es evidente. No salta a la vista. Es una sensación. Como si el aire fuera distinto. Hay un objeto que no recuerda haber visto antes. Pequeño. Discreto. Colocado con demasiado cuidado.
Millie se queda mirándolo más tiempo del necesario. No parece peligroso. Pero tampoco parece casual. Y eso es lo inquietante. Se pregunta cuánto tiempo lleva ahí. ¿Quién lo dejó? ¿Y por qué nadie le habló de ello? Por un instante, considera ignorarlo. Hacer lo que siempre hace. Limpiar alrededor. No tocar. No preguntar. Pero algo dentro de ella se revela. No lo mueve. No lo examina demasiado. Solo lo observa. Y esa simple observación es suficiente para que la sensación regrese con más fuerza que nunca. Esa casa guarda algo que no quiere ser descubierto. Millie continúa trabajando, pero ya no está tranquila. Cada ruido la sobresalta. Cada sombra parece moverse un segundo después de lo normal. Tiene la impresión de que alguien sabe lo que acaba de ver. Aunque no haya nadie en la habitación. Aunque esté sola. Cuando escucha pasos acercándose, su corazón se acelera. No ha hecho nada malo. Y aún así, se siente culpable. Como si hubiera cruzado otra línea invisible. El resto del día transcurre con una tensión difícil de explicar. Nadie menciona nada. Nadie pregunta. Nadie parece notar su nerviosismo. Y eso es lo peor. Porque el silencio confirma una sospecha inquietante. En esa casa, todo se controla. Incluso lo que no se dice. Cuando Millie se marcha, intenta convencerse de que no ha sido importante. Que mañana lo olvidará. Que no volverá a pensar en ello. Pero sabe que no es verdad. Porque hay cosas que, una vez vistas, ya no pueden dejar de verse. Y ese pequeño detalle, aparentemente insignificante, acaba de convertirse en una grieta peligrosa. Una grieta por la que empieza a colarse algo oscuro. Capítulo 5. Nada pasa desapercibido. Millie empieza a notar algo inquietante. Ya no es solo ella la que observa. Ahora siente que la observan a ella. No ocurre de forma evidente. No hay miradas directas ni reproches. Todo es mucho más sutil. Demasiado. Pequeños cambios en la rutina. Correcciones innecesarias. Indicaciones que llegan sin que ella haya preguntado. Como si alguien hubiera decidido que es el momento de marcar territorio. Millie hace exactamente lo que se espera de ella. Llega a su hora. Cumple con cada tarea. No se desvía de lo establecido. Pero aún así, la sensación de incomodidad no desaparece. Al contrario. Se intensifica. Empieza a tener la impresión de que cada movimiento suyo deja rastro. Que cada decisión, por insignificante que sea, es registrada. Incluso sus silencios. Hay momentos en los que entra en una habitación y siente que ha interrumpido algo. Conversaciones que se apagan de golpe. Miradas que se cruzan y luego se apartan. Como si su presencia fuera inconveniente. Millie intenta no darle importancia. Se dice que es paranoia. Que su mente busca problemas donde no los hay. Pero hay detalles que no puede ignorar. Objetos que deja en un sitio y aparecen en otro. Puertas que juraría haber cerrado y encuentra abiertas. Y una sensación constante de que alguien sabe exactamente por dónde ha pasado. Esa noche, al llegar a casa, no logra relajarse. Repasa mentalmente el día, intentando encontrar qué ha hecho mal. Pero no encuentra nada. Y eso es lo que más la inquieta. Porque empieza a sospechar que el problema no es lo que hace, sino lo que sabe. O peor aún, lo que podría llegar a saber. Al día siguiente, al volver al trabajo, algo es diferente desde el primer momento. No hay tensión visible. No hay hostilidad. Solo una calma extraña. Artificial. Como la que precede a una tormenta. Millie cruza el umbral de la casa con una certeza incómoda clavada en el pecho. Aquí, nada pasa desapercibido. Y ella ha dejado de ser solo la asistenta. Ahora, también es parte del problema. Capítulo 6. Una advertencia silenciosa. Millie entiende algo importante demasiado tarde. No todas las amenazas se dicen en voz alta. Algunas se insinúan. Ese día comienza como cualquier otro. No hay discusiones. No hay reproches. Nadie parece molesto. Pero desde el primer minuto, Millie siente que algo ha cambiado. La casa está igual de limpia. Igual de ordenada. Pero el ambiente es distinto. Más rígido. Más frío. Mientras realiza su rutina, descubre algo que no estaba allí el día anterior. No es un objeto nuevo.
Es algo que ya conocía, pero colocado de otra manera. Un pequeño cambio. Demasiado preciso para ser accidental. Millie se queda quieta unos segundos, observándolo. No hay duda, alguien quiere que lo note. El mensaje es claro, aunque nadie lo haya pronunciado, sabemos lo que haces. Sabemos dónde estás. Sabemos que miras. A partir de ese momento, cada gesto se vuelve más cuidadoso. Cada movimiento, más medido. Millie siente que cualquier error, por pequeño que sea, puede tener consecuencias. Ya no se trata solo de cumplir normas. Se trata de no destacar. Pero es imposible. Porque la advertencia no termina ahí. Durante el resto del día, pequeños detalles se repiten. Cambios mínimos. Señales discretas. Como si alguien estuviera marcando un territorio invisible. Millie empieza a sentir una presión constante en el pecho. Una urgencia que no sabe explicar. No ha pasado nada grave, y aún así, todo parece estar al borde de romperse. Por primera vez, se plantea seriamente marcharse. Pero entonces piensa en lo que dejaría atrás. En las preguntas sin respuesta. En el hecho inquietante de que, si se va ahora, nunca sabrá la verdad. Y esa idea la asusta casi tanto como quedarse. Al final del día, cuando se dirige a la salida, se detiene un instante. Mira atrás. La casa está en silencio, como siempre. Pero ya no la ve igual. Ahora sabe que no está sola. Nunca lo ha estado. Y comprende algo que le eriza la piel. Aquello no fue un error. No fue casualidad. Fue una advertencia. Y la próxima podría no ser tan sutil. Capítulo 7. El miedo se instala. Millie ya no entra en la casa con la misma actitud. Antes cruzaba la puerta con cautela. Ahora lo hace con temor. No es un miedo concreto. No sabría señalar una amenaza exacta. Es algo más profundo. Más constante. Como una presencia invisible que se instala en el pecho y no se va. Desde la advertencia silenciosa, todo lo hace más despacio. Piensa cada paso. Cada decisión. Incluso cada pensamiento parece necesitar permiso. Se esfuerza por no mirar donde no debe. Por no escuchar demasiado. Por no recordar lo que ya sabe. Pero el miedo tiene un efecto perverso. Cuanto más intentas evitarlo, más atento te vuelve. Millie empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido de unas llaves. El crujido de una escalera. Una puerta que se abre cuando no debería. Y cada uno de esos pequeños gestos la pone en alerta. Ya no se siente una empleada. Se siente una intrusa tolerada. Alguien a quien observan esperando un fallo. En más de una ocasión, se sorprende a sí misma conteniendo la respiración. Escuchando. Midiendo el silencio. Como si el silencio pudiera delatarla. Hay un momento del día en el que se queda completamente sola en la casa. Antes era un alivio. Ahora, no. La soledad ya no tranquiliza. Inquieta. Porque sola, no hay testigos. Y sin testigos, todo parece posible. Millie se pregunta qué ocurriría si algo saliera mal. Si tropezara. Si rompiera algo. Si viera algo que no debería. La respuesta no llega en palabras. Llega en forma de sensación. Una certeza fría, nadie la protegería. Al terminar su jornada, se marcha con prisa. No mira atrás. No se detiene. Solo quiere salir. Pero al cerrar la puerta, algo la golpea con fuerza. El miedo no se queda dentro de la casa. La sigue. Y mientras camina alejándose, Millie comprende algo que la deja helada. Ya no trabaja allí solo por necesidad. Ahora también lo hace por miedo a lo que pueda pasar si decide irse. Y cuando el miedo empieza a tomar decisiones por ti, raramente hay un final feliz. Capítulo 8. La idea de escapar. Por primera vez, Millie piensa seriamente en marcharse. No como una fantasía pasajera. No como un pensamiento que se descarta enseguida. Esta vez es distinto. Mientras trabaja, la idea aparece una y otra vez, insistente, casi desesperada, irse. Dejar ese empleo. No volver a cruzar esa puerta. Recuperar el control de su vida. Pero cada vez que lo piensa, algo la frena. No es solo el dinero. No es solo la necesidad. Es la sensación de que marcharse ahora no sería tan sencillo como parece.
Millie repasa mentalmente todo lo ocurrido desde que empezó allí. Las miradas. Las reglas implícitas. Las advertencias silenciosas. Y llega a una conclusión inquietante. En esa casa, nada ocurre por casualidad. Y marcharse tampoco lo sería. Empieza a preguntarse si alguien lo notaría de inmediato. Si alguien lo esperaría. Si alguien ya ha considerado esa posibilidad. La idea de huir, lejos de tranquilizarla, le provoca un nuevo tipo de miedo. Porque irse implica dejar preguntas sin respuesta. Implica aceptar que nunca sabrá la verdad. Implica confiar en que nadie hará nada cuando ya no esté. Y confiar, ya no es una opción. Millie se sorprende a sí misma observando la casa como si fuera un mapa. Analizando recorridos. Puertas. Salidas. Como si necesitara saber exactamente cómo escapar, incluso aunque no lo haga. Cada rincón parece tener memoria. Cada pasillo, una historia que no se cuenta. Hay un momento en el que se detiene frente a la puerta principal, con las llaves en la mano. Durante unos segundos, no se mueve. Podría hacerlo. Podría irse ahora mismo. Podría no volver. Pero no lo hace. Porque en el fondo sabe algo que le resulta insoportable admitir, ya está demasiado implicada. No por lo que ha hecho, sino por lo que ha visto. Por lo que ha intuido. Por lo que empieza a comprender. Y cuando finalmente se marcha ese día, lo hace con una sensación amarga. La de haber tenido una oportunidad, y no haber sido capaz de tomarla. Millie entiende entonces que el verdadero problema no es quedarse. Es que, quizá, ya no pueda irse cuando quiera. Y esa idea, silenciosa y persistente, empieza a cerrarse a su alrededor como una trampa. Capítulo 9. Nada queda realmente atrás. Millie siempre ha creído que el pasado puede dejarse atrás. Que basta con cambiar de lugar. Cambiar de rutina. Cambiar de vida. Pero hay recuerdos que no aceptan ser olvidados. Ese día, mientras trabaja, algo insignificante despierta en ella una sensación conocida. No es un objeto concreto. No es una frase. Es una combinación de gestos, de silencios, de miradas que le resulta inquietantemente familiar. Y entonces lo entiende. No es solo esta casa. No es solo este trabajo. Es la sensación. La misma que sintió tiempo atrás, cuando ignorar las señales parecía más fácil que enfrentarse a ellas. Cuando convencerse de que todo iría bien era la única forma de seguir adelante. Millie intenta apartar el pensamiento. No quiere comparaciones. No quiere recuerdos. Pero cuanto más lucha contra ellos, más presentes se vuelven. Empieza a darse cuenta de que ha vuelto a cometer el mismo error: callar. Obedecer. Esperar a que las cosas se arreglen solas. Y sabe, por experiencia, que eso nunca funciona. Mientras limpia una de las estancias, su mente viaja atrás. A decisiones que tomó creyendo que no tenía alternativa. A momentos en los que debería haberse ido, y no lo hizo. El paralelismo es demasiado claro como para ignorarlo. La diferencia es que esta vez, el peligro no es evidente. No hay una amenaza directa. No hay gritos. No hay violencia. Solo control. Solo vigilancia. Solo una presión constante que te empuja a dudar de ti misma. Millie empieza a preguntarse si eso es lo que realmente buscan, que no confíe en sus instintos. Que dude de lo que ve. Que se convenza de que exagera. Porque cuando empiezas a dudar de ti, eres mucho más fácil de manejar. Al finalizar el día, se queda unos segundos sola en una habitación, apoyada contra la pared. Cierra los ojos. Respira hondo. Y acepta una verdad que le duele admitir. No es la primera vez que está en una situación así. Pero podría ser la última, si no actúa. El pasado no ha vuelto para asustarla. Ha vuelto para advertirla. Y esta vez, ignorarlo podría costarle mucho más que un trabajo. Capítulo 10. Una decisión silenciosa. Millie ya no puede fingir que todo va bien. Durante días ha intentado convencerse de que exagera. De que el miedo la está condicionando. De que, si se mantiene al margen, nada malo ocurrirá. Pero esa estrategia se agota. Hay un punto exacto en el que dejar de decidir también es una decisión. Y Millie acaba de alcanzarlo. No ocurre nada espectacular. No hay una discusión. No hay un incidente concreto. Es algo más sutil.
Una suma de miradas. De silencios prolongados. De normas implícitas que pesan demasiado. Mientras realiza una tarea rutinaria, se sorprende a sí misma pensando que ya no actúa por costumbre, sino por supervivencia. Calcula cada movimiento. Evalúa cada gesto. Anticipa reacciones que nadie le ha pedido. Y entonces lo entiende con claridad: esto no es normal. Aceptar esa verdad le provoca una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio, porque deja de culparse. Miedo, porque aceptar el problema implica tener que hacer algo al respecto. Millie empieza a observar con otros ojos. Ya no como alguien que quiere encajar, sino como alguien que necesita comprender. Se fija en patrones. En repeticiones. En contradicciones pequeñas, pero constantes. Empieza a escuchar de verdad. A recordar detalles. A unir puntos que antes prefería ignorar. No planea enfrentarse a nadie. No planea huir de inmediato. Lo único que decide es no seguir siendo pasiva. Esa noche, al marcharse, no se siente más tranquila. Pero sí diferente. Más alerta. Más presente. Como si hubiera despertado de algo. Millie sabe que esa decisión, silenciosa, invisible, puede traer consecuencias. Pero también sabe que seguir como hasta ahora es mucho más peligroso. Porque cuando aceptas vivir con miedo, alguien siempre acaba aprovechándose de ello. Y por primera vez desde que empezó a trabajar allí, Millie no piensa solo en aguantar. Piensa en protegerse. Y cuando una persona deja de tener miedo a mirar de frente, todo empieza a cambiar. Capítulo 11. Las grietas empiezan a verse. Desde que tomó aquella decisión silenciosa, Millie empieza a notar cambios. No en la casa. No en las personas. En ella. Ahora observa con atención. No busca respuestas directas, sino señales. Pequeñas incoherencias. Detalles que antes pasaban desapercibidos porque no quería verlos. Y las grietas empiezan a aparecer. No son evidentes. No todavía. Pero están ahí. En frases que no encajan. En explicaciones que se contradicen. En silencios que llegan justo cuando no deberían. Millie se da cuenta de que la casa funciona como un mecanismo perfectamente ajustado. Cada persona cumple su papel. Cada rutina tiene un propósito. Y cuando algo se sale de ese engranaje, se nota. Hay un momento concreto del día en el que todo parece relajarse. Un intervalo breve, casi imperceptible. Es entonces cuando Millie percibe algo distinto, una tensión mal disimulada entre quienes viven allí. No es hostilidad abierta. Es nerviosismo. Como si todos supieran algo que ella aún no ha terminado de comprender. Millie empieza a sospechar que no solo la observan para controlarla. También lo hacen para asegurarse de que no vea demasiado. Y eso confirma algo que ya intuía: hay algo frágil escondido bajo esa fachada perfecta. Algo que podría romperse. Mientras limpia, escucha fragmentos de conversaciones. Palabras sueltas. Cambios de tono. Nada concreto, pero suficiente para despertar una inquietud nueva. Por primera vez, Millie no se siente solo en peligro. Siente que está cerca de algo peligroso. Y esa cercanía es una línea que no sabe si debería cruzar. Se pregunta cuántas personas antes que ella habrán sentido lo mismo. Cuántas habrán notado las grietas, y cuántas habrán decidido ignorarlas. Al final del día, al recoger sus cosas, Millie tiene una certeza incómoda. Esa casa no es tan sólida como aparenta. Y cuando algo se sostiene solo por el silencio, basta una grieta para que todo empiece a derrumbarse. Ella aún no sabe qué es lo que ocultan. Pero ya sabe una cosa. Las grietas están ahí. Y alguien hará lo imposible por cegarlas, antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 12. Un paso que no puede deshacerse. Millie siempre ha sabido que habría un momento decisivo. Un instante pequeño, casi insignificante, en el que todo cambiaría sin que nadie lo anunciara. No con un ruido fuerte. No con una advertencia clara. Sino con un gesto. Ese día, la oportunidad aparece cuando menos lo espera. Un descuido. Una puerta que no debería estar abierta. Un margen de tiempo en el que nadie parece prestar atención. Durante unos segundos, Millie duda. No es miedo lo que la detiene. Es la certeza de que, si cruza ese límite, ya no habrá vuelta atrás.
Sabe que no debería hacerlo. Sabe que no es su lugar. Sabe que nadie le ha dado permiso. Y aún así, da el paso. No busca nada en concreto. No al principio. Solo quiere confirmar una sospecha. Demostrar que no está imaginando cosas. Que las grietas que ha visto son reales. Lo que encuentra no es una respuesta clara. Es algo peor. Una prueba silenciosa de que sus intuiciones no estaban equivocadas. No es un descubrimiento espectacular. No hay un objeto evidente ni una revelación inmediata. Es algo sutil. Algo que no debería estar allí, o que no debería ser como es. Pero gasta. Millie siente como se le acelera el pulso. Una mezcla de adrenalina y pánico recorre su cuerpo. No ha visto demasiado, pero ha visto suficiente. Y eso cambia las reglas del juego. De pronto, el miedo adquiere una forma concreta. Ya no es una sensación difusa. Ahora tiene peso. Tiene significado. Millie se da cuenta de que, si alguien supiera lo que acaba de notar, las consecuencias podrían ser graves. Mucho más graves de lo que imaginaba. Se apresura a volver todo a su sitio. A borrar cualquier rastro. A fingir normalidad. Pero sabe que es inútil. Porque aunque nadie la haya visto, ella ya ha visto. El resto del día transcurre con una tensión insoportable. Cada ruido la sobresalta. Cada mirada le parece una acusación. No sabe si alguien sospecha. No sabe si alguien lo sabe. Solo sabe una cosa. Ha cruzado una línea invisible. Y ahora forma parte de algo que preferiría no conocer. Cuando se marcha esa tarde, Millie siente que la casa la observa. No como antes. No con vigilancia. Con expectativa. Como si esperara su próximo movimiento. Y por primera vez, Millie entiende la magnitud del problema. El verdadero peligro no era trabajar allí. Era descubrir lo que nadie quería que descubriera. Capítulo 13. ¿Lo saben? Desde ese momento, Millie ya no logra pensar en otra cosa. No en lo que vio. Sino en una pregunta mucho más peligrosa. ¿Alguien lo sabe? Cada gesto cotidiano se vuelve sospechoso. Cada silencio, una posible confirmación. Millie observa con atención extrema, intentando detectar cualquier cambio que indique que ha sido descubierta. Pero no hay nada claro. Y eso la desespera. Si alguien la hubiera visto, pensaría, habría una reacción. Una advertencia. Algo. Pero no ocurre nada. Todo sigue aparentemente igual. Demasiado igual. Millie empieza a preguntarse si ese es precisamente el problema. Si la normalidad no es una señal de tranquilidad, sino una estrategia. Porque cuando alguien sabe que tú sabes, a veces espera. Durante la jornada, siente que las miradas duran un segundo más de lo normal. Que los comentarios son más ambiguos. Que hay frases que podrían significar cualquier cosa, o algo muy concreto. Cada vez que escucha pasos detrás de ella, se tensa. Cada vez que alguien pronuncia su nombre, su corazón se acelera. No sabe si se está delatando. No sabe si su miedo es visible. Intenta actuar con naturalidad, pero la naturalidad se le escapa. Sonríe cuando no toca. Calla cuando debería hablar. Y en ese esfuerzo constante por no destacar, siente que destaca aún más. Hay un momento en el que cree notar una prueba clara. Un pequeño detalle que parece fuera de lugar. Algo que le da la impresión de ser una respuesta directa a lo que hizo. Pero enseguida duda. ¿Es real, o es su miedo hablando? Esa incertidumbre es peor que cualquier amenaza directa. Porque no le permite reaccionar. No le permite decidir. Millie empieza a entender que el verdadero castigo puede ser vivir sin saber. Vivir esperando. Cuando termina su jornada, se marcha agotada. No físicamente. Mentalmente. Como si llevara horas conteniendo la respiración. Y mientras se aleja de la casa, una idea se instala con fuerza. Si no sabe si la han visto, significa que el control ya no lo tiene ella. Y cuando pierdes el control en un lugar así, cada día que vuelves, es una apuesta. Capítulo 14. Nada es casual. Millie empieza a entender que en esa casa los mensajes no se dan de frente. Se dejan caer. Ese día, algo cambia de forma casi imperceptible. No hay reproches. No hay preguntas directas. Pero hay una frase. Una sola. Dicha con un tono neutro,
aparentemente inofensivo. Y aún así, le atraviesa el cuerpo. No menciona nada concreto. No alude a ningún error. No señala ningún comportamiento. Pero Millie sabe que no es casual. La frase se queda flotando en el aire, cargada de un significado que solo ella parece notar. Como si alguien hubiera querido comprobar hasta dónde llega su reacción. Y ella reacciona. No de forma visible. No de manera exagerada. Pero lo suficiente como para darse cuenta de que ha sido puesta a prueba. A partir de ese momento, el día se vuelve incómodo. No por lo que ocurre, sino por lo que podría estar ocurriendo sin que ella lo sepa. Cada palabra parece tener doble fondo. Cada gesto, una intención oculta. Millie empieza a notar algo nuevo, ya no solo la observan. La miden. Como si estuvieran evaluando cuánto sabe. Cuánto sospecha. Cuánto está dispuesta a callar. Hay una escena aparentemente banal que la descoloca por completo. Una corrección innecesaria. Un comentario que no hacía falta. Un recordatorio sutil de cuál es su lugar. No es una amenaza. Es algo peor. Es una forma de decirle, sabemos que estás ahí. Millie siente cómo se le tensan los hombros. Como su cuerpo se prepara para algo que no termina de llegar. La presión no viene de un conflicto abierto, sino de la espera. Porque cuando alguien quiere enfrentarte de verdad, no lo hace de golpe. Primero te desestabiliza. Al terminar el día, Millie se da cuenta de que algo ha cambiado definitivamente. Ya no duda de si la han notado. Ya no se pregunta si sospechan. Ahora sabe que sí. Puede que no tengan pruebas. Puede que no sepan hasta dónde ha llegado. Pero saben lo suficiente como para empezar a jugar. Y ella acaba de entrar en ese juego, sin conocer las reglas. Capítulo 15. Aprender a fingir. Millie comprende algo esencial. Mostrar miedo es un error. Desde ese momento, decide hacer justo lo contrario. Sonríe más. Habla lo justo. Cumple cada norma, dicha o no, con una precisión casi exagerada. Si quieren normalidad, la tendrán. Pero esta vez, no es ingenuidad. Es estrategia. Millie empieza a fingir que no ha pasado nada. Que no ha visto nada. Que no ha entendido nada. Se mueve por la casa como siempre, pero por dentro está alerta, analizando cada reacción. Y lo nota. La tensión no desaparece, pero cambia de forma. Se vuelve más contenida. Más cuidadosa. Como si ambos bandos supieran que el equilibrio es frágil. Millie se da cuenta de que el silencio también puede ser una herramienta. Que no hacer preguntas puede ser tan revelador como hacerlas. Que aparentar obediencia puede dar tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para recordar. Tiempo para prepararse. Hay momentos en los que siente que la observan con más atención que antes. Como si esperaran un fallo. Una grieta. Un gesto que la delate. Pero ella no se lo da. Por dentro, el miedo sigue ahí. No se ha ido. Pero ya no la domina. Ahora la empuja a ser más cuidadosa. Más consciente. Millie empieza a tomar nota mental de todo. Horarios. Rutinas. Ausencias. Detalles que antes parecían irrelevantes. No porque quiera enfrentarse, sino porque necesita opciones. Porque empieza a entender que quedarse no es seguro, pero marcharse sin saber cómo tampoco lo es. Al final del día, mientras recoge sus cosas, siente algo nuevo. No tranquilidad. No alivio. Determinación. Millie sabe que está caminando sobre una cuerda floja. Que un paso en falso puede hacerla caer. Pero también sabe que fingir ignorancia le ha dado algo valioso. Un margen. Una pausa. Una oportunidad. Y en una casa donde todo se controla, tener tiempo puede ser la única ventaja real. Capítulo 16. Nada queda fuera. Millie pensaba que el control terminaba al cruzar la puerta de la casa. Se equivocaba. Al principio es solo una sensación leve. Algo difícil de explicar. Como si la tensión no se quedara atrás cuando se marcha, sino que viajara con ella. Una mirada en la calle que dura demasiado. Un ruido a su espalda que la hace girarse. La impresión constante de no estar del todo sola. Millie intenta convencerse de que es su mente. Que el miedo está contaminándolo todo. Pero hay detalles que no encajan. Alguien menciona algo que ella no recuerda haber contado.
Un comentario aparentemente inocente toca un punto demasiado preciso. Una coincidencia que deja de parecer coincidencia. Y entonces lo entiende, lo que ocurre en esa casa no se queda en esa casa. Esa noche le cuesta dormir. Repasa cada conversación, cada gesto, buscando el momento exacto en el que pudo haber revelado más de lo que quería. No encuentra nada claro. Y eso la inquieta aún más. Porque significa que saben cosas, sin que ella sepa cómo. Millie empieza a sentirse observada incluso en los lugares donde antes se sentía a salvo. Baja la voz al hablar por teléfono. Cambia pequeñas rutinas. Mira 2 veces antes de entrar en casa. No por paranoia. Por instinto. La frontera entre el trabajo y su vida personal se difumina. Y con ella, la falsa sensación de control que había logrado construir. Millie se da cuenta de que fingir ya no es suficiente. Que el juego ha avanzado a otro nivel. Uno en el que las reglas son aún menos claras. Y lo más inquietante de todo es esta certeza silenciosa. Alguien quiere que sepa que puede alcanzarla, esté donde esté. Cuando por fin consigue dormirse, lo hace con una idea clavada en la mente. Si no hay una fuera, entonces ya no se trata solo de aguantar. Se trata de sobrevivir. Capítulo 17. Demasiado cerca. Millie empieza a notar algo que no puede ignorar. Ya no es solo vigilancia. Ya no es solo control. Ahora es proximidad. Pequeños gestos que rompen la distancia que antes existía. Comentarios que aluden a aspectos de su vida que deberían ser privados. Observaciones demasiado precisas para ser casuales. Como si alguien hubiera decidido acercarse un poco más. Millie intenta mantener la calma. Recordar su estrategia. Fingir normalidad. Pero esta vez le cuesta más. Porque cuando el peligro se acerca demasiado, el cuerpo reacciona antes que la mente. Hay un momento concreto en el que siente que se le eriza la piel. Una frase dicha con suavidad. Un tono casi amable. Y, sin embargo, el mensaje es claro. Sabemos más de lo que crees. No se trata de una amenaza directa. No la necesitan. La insinuación es suficiente. Millie empieza a comprender que la intención no es asustarla para que se vaya. Es todo lo contrario. Quieren que se quede. Que siga allí. Que continúe formando parte de ese equilibrio frágil que han construido. Y eso la ateja. Porque quedarse ya no es solo una decisión práctica. Es una confesión. Millie empieza a sentirse atrapada entre 2 opciones igualmente peligrosas. Irse y no saber qué ocurrirá después, o quedarse y aceptar una cercanía que no ha pedido. Cada día, la línea se difumina un poco más. El espacio personal se reduce. La sensación de seguridad desaparece. Y lo más inquietante es que todo se hace con una normalidad casi perfecta. Sin levantar la voz. Sin escenas. Como si el verdadero control consistiera en no dejar marcas visibles. Al terminar la jornada, Millie se detiene un segundo antes de marcharse. Mira a su alrededor. La casa sigue igual que siempre. Pero ella ya no. Ahora sabe que el peligro no está solo en lo que podría pasar. Está en lo que ya está pasando. Y por primera vez, Millie siente que el margen que había ganado empieza a desaparecer. Porque cuando alguien se acerca demasiado, no siempre es para protegerte. Capítulo 18. La sensación de no estar sola. Millie empieza a vivir con una certeza que no sabe explicar del todo. No está sola. No siempre. No del todo. No es una presencia visible. No hay pruebas claras. Es algo más sutil, más difícil de señalar. Como si el espacio a su alrededor hubiera cambiado. Como si el aire pesara más. Durante su jornada, se sorprende a sí misma girándose de repente, convencida de que alguien está detrás de ella. Pero cuando mira, no hay nadie. Solo silencio. Siempre el mismo silencio. Demasiado limpio. Demasiado controlado. Millie empieza a notar que incluso cuando nadie parece prestarle atención, algo sigue pendiente de ella. De sus movimientos. De sus pausas. De lo que hace cuando cree que nadie la observa. Empieza a hablar menos. A moverse con más cuidado. A controlar gestos que antes eran automáticos. No porque alguien se lo haya pedido, sino porque siente que debe hacerlo. Hay momentos en los que la casa parece reaccionar a su presencia. Una puerta que se abre poco después de que ella pase.
Un objeto que aparece donde juraría que no estaba. Nada concluyente. Nada que pueda demostrar. Y eso es lo que más la desestabiliza. Millie empieza a cuestionarse a sí misma. Se pregunta si su mente le está jugando una mala pasada. Si el miedo la está llevando demasiado lejos. Pero entonces ocurre algo pequeño. Algo casi insignificante. Un detalle tan preciso que no puede ser casual. Y la duda se rompe. No del todo. Pero lo suficiente. Millie comprende que el control no necesita ser constante para ser efectivo. Basta con aparecer de vez en cuando. Con recordarte que puede aparecer. Esa noche, al marcharse, se da cuenta de que camina más deprisa. Mira atrás una vez. Luego otra. No porque haya visto algo, sino porque siente que podría verlo. Y mientras se aleja, una idea empieza a tomar forma, lenta pero firme. Alguien quiere que viva así. Insegura. Pendiente. Dudando de sí misma. Porque cuando una persona empieza a dudar de su propia percepción, es mucho más fácil controlarla. Millie llega a casa con una sensación clara y aterradora. Esto no va a mejorar. Y fingir que no pasa nada ya no basta. Capítulo 19. Nada es gratuito. Millie empieza a comprender algo inquietante. Nada de lo que ha vivido hasta ahora ha sido improvisado. Nada ha ocurrido por azar. Ni siquiera los silencios. Hay una lógica detrás de todo. Una intención. Durante su jornada, comienza a notar que ciertas situaciones se repiten con demasiada precisión. Momentos en los que se la deja sola. Instantes en los que parece conveniente que esté en un lugar concreto, a una hora concreta. Como si su presencia fuera necesaria. Como si estuviera cumpliendo una función. Millie se pregunta cuál es esa función. Y la pregunta le eriza la piel. No es solo vigilancia. No es solo control por control. Empieza a sospechar que alguien necesita algo de ella. Algo que solo puede obtenerse manteniéndola allí. Atenta. Obediente. Insegura. Porque una persona insegura es predecible. Y una persona predecible es útil. Millie empieza a analizar los últimos días desde esa perspectiva. Las advertencias sutiles. La cercanía calculada. La invasión lenta de su espacio personal. Todo parece diseñado para llevarla a un punto muy concreto, la sumisión sin resistencia. No a través del miedo extremo, sino a través del desgaste. Mientras limpia, siente una mezcla de rabia y lucidez. Por primera vez, deja de preguntarse si hay un propósito, y empieza a preguntarse cuál. Y esa pregunta cambia algo en ella. Millie entiende que ya no basta con fingir. Que limitarse a sobrevivir día a día solo la acerca más a ese objetivo que alguien ha marcado para ella. Si quieren algo, tendrán que esforzarse más. Al final de la jornada, mientras recoge sus cosas, se detiene un instante. Observa la casa con otros ojos. No como una amenaza difusa, sino como un escenario. Un lugar donde cada pieza está colocada con intención. Y ella es una de esas piezas. La idea la enfurece. Y al mismo tiempo, la aclara. Porque si forma parte del plan, entonces también puede alterarlo. Millie se marcha con una decisión silenciosa latiéndole en el pecho. No sabe aún qué quieren de ella. Pero no piensa entregarlo sin luchar. Y cuando alguien deja de ser solo una víctima potencial, las reglas empiezan a cambiar. Capítulo 20. Mover ficha. Por primera vez desde que empezó a trabajar allí, Millie deja de limitarse a aguantar. No es un cambio brusco. No es evidente. Es interno. Pero es decisivo. Ahora ya no solo observa por instinto. Observa con intención. Presta atención a lo que antes pasaba demasiado rápido. A los patrones. A las repeticiones. A los momentos en los que todo parece encajar demasiado bien. Millie empieza a probar los límites. De forma sutil. Casi invisible. Retrasa una tarea unos minutos. Cambia el orden de una rutina. Permanece un poco más de lo habitual en un lugar concreto. Nada que pueda considerarse una falta. Nada que merezca una corrección directa. Pero suficiente para ver si alguien reacciona. Y alguien lo hace. No de inmediato. No de manera obvia. Pero hay una respuesta. Una pequeña alteración en el ambiente. Una corrección que llega sin venir a cuento.
Un comentario neutro que no lo es tanto si sabes escucharlo. Millie confirma así algo importante, no está imaginando nada. Cada variación, por mínima que sea, es registrada. Ajustada. Respondida. La casa no es solo un espacio. Es un sistema. Y los sistemas no toleran desviaciones. Lejos de asustarla, ese descubrimiento le da una extraña sensación de control. Porque ahora sabe que sus acciones importan. Que no es invisible. Que cada movimiento tiene un peso. Eso la coloca en una posición peligrosa, pero también le da margen. Millie empieza a medir ese margen con cuidado. No busca provocar. No busca enfrentarse. Solo quiere entender hasta dónde llega el control, y dónde empieza a fallar. Porque todos los sistemas fallan. Siempre hay un punto ciego. Un retraso. Una grieta. Al terminar el día, se marcha con la mente despierta. Cansada, pero alerta. Sabe que acaba de dar un paso que no podrá deshacer. Ya no es solo alguien a quien observan. Ahora es alguien que observa de vuelta. Y en ese intercambio silencioso, Millie entiende algo fundamental. Mientras crea que solo ella tiene miedo, el poder no está equilibrado. Pero el miedo ya no es solo suyo. Capítulo 21. La respuesta. Millie esperaba una reacción. Lo que no esperaba, era cómo llegaría. No hay reproches. No hay advertencias directas. No hay nada que pueda señalar con claridad. Pero el mensaje está ahí. Ese día, desde el primer momento, todo parece ligeramente distinto. No lo suficiente como para alarmar a nadie. Lo justo para que ella lo note. Un cambio en la rutina. Un ajuste mínimo en los tiempos. Una presencia que aparece donde antes no estaba. Como si el sistema hubiera recalculado. Millie entiende enseguida que su pequeño movimiento no ha pasado desapercibido. Que alguien ha tomado nota. Que alguien ha decidido responder, sin enfrentarse. Y eso la inquieta más que una confrontación abierta. Porque la respuesta no busca asustarla. Busca recolocarla. Durante la jornada, siente como el margen que había ganado se reduce. No desaparece, pero se estrecha. Cada intento de observar es devuelto con una sensación de ser observada el doble. Es un recordatorio silencioso de quien controla el ritmo. Millie se da cuenta de que ha tocado algo sensible. Algo que no debía alterarse. Y eso confirma que iba en la dirección correcta. Pero también le deja claro que el juego ha subido de nivel. Ahora no se trata solo de vigilar. Se trata de anticiparse. Millie empieza a notar que las oportunidades se cierran antes de que pueda aprovecharlas. Que los momentos de soledad se acortan. Que las casualidades desaparecen. Como si alguien hubiera decidido no dejar espacio al azar. Al mismo tiempo, hay algo nuevo. Algo casi imperceptible. Una tensión distinta. Más contenida. Más cuidadosa. Como si el sistema, al responder, hubiera revelado una pequeña inseguridad. Y eso le da a Millie una certeza peligrosa. Si han reaccionado, es porque temen que ella pueda desestabilizar algo. Al final del día, cuando se marcha, no siente victoria. Tampoco derrota. Siente advertencia. Ha demostrado que puede mover ficha. Y el sistema ha demostrado que puede responder. Ahora sabe que cada paso cuenta. Que cada error se paga. Y que la próxima vez, la respuesta podría no ser tan discreta. Pero también sabe algo más. Ha dejado de ser una pieza pasiva. Y cuando un sistema detecta una pieza imprevisible, nunca vuelve a funcionar igual. Capítulo 22. El margen se estrecha. Millie empieza a sentir que el espacio para moverse se reduce. No de golpe. No de forma evidente. Pero cada día es un poco menos. Las pausas desaparecen. Los momentos de soledad se acortan. Las oportunidades para observar sin ser observada casi no existen. Como si alguien hubiera decidido no volver a concederle ventaja. Millie intenta mantener la calma. No cambiar su comportamiento de forma brusca. No levantar sospechas innecesarias. Pero el esfuerzo empieza a pasarle factura. Dormir se vuelve difícil. Pensar con claridad, aún más. Porque ahora no se trata solo de miedo. Se trata de cansancio. Y el cansancio hace cometer errores. Millie empieza a notar que cada jornada exige más atención que la anterior. Cada gesto debe ser medido.
Cada decisión, calculada. Incluso lo más insignificante puede interpretarse como una señal. Tiene la sensación de caminar constantemente al borde de algo. De no saber dónde está exactamente la línea, pero intuir que está demasiado cerca. Hay un momento en el que se da cuenta de que el sistema ya no solo responde a lo que hace. Empieza a anticiparse a lo que podría hacer. Y eso es peligroso. Porque cuando alguien actúa antes de que tú lo hagas, te está quitando el control. Millie empieza a preguntarse cuánto tiempo puede mantener este equilibrio. ¿Cuántos días más puede sostener la tensión sin que algo se rompa? Y entonces ocurre algo pequeño. Un detalle mínimo que, sin embargo, lo cambia todo. Un gesto que no encaja. Una reacción demasiado rápida. Una presencia que aparece justo cuando no debería. No es una amenaza directa. Es algo peor. Es una confirmación. Millie entiende que el margen que había ganado ya no existe. Que el juego ha entrado en una fase distinta. Más cerrada. Más peligrosa. Y por primera vez, se plantea algo que hasta ahora había evitado. Puede que no sea ella quien decida cuándo termina esto. Al marcharse ese día, siente un nudo en el estómago. No sabe qué ocurrirá mañana. No sabe qué esperan de ella. Solo sabe una cosa con claridad absoluta. El margen se ha estrechado. Y cuando ya no queda espacio para moverse, cualquier paso puede ser el último. Capítulo 23. El error. Millie siempre ha sabido que este juego no podía sostenerse indefinidamente. Nadie puede vivir en alerta constante sin que algo termine cediendo. Ese día, el cansancio pesa más de lo habitual. No es solo físico. Es mental. Una fatiga profunda que nubla el juicio y ralentiza las reacciones. Millie intenta mantener la rutina. Repetir los mismos gestos. Pensar menos. Sentir menos. Pero algo se le escapa. Un detalle mínimo. Un segundo de más. Un movimiento que no encaja del todo. No es un gran error. No es evidente. Pero en un entorno donde todo se controla, no existen los errores pequeños. Millie lo nota enseguida. No porque alguien diga algo, sino porque el ambiente cambia. Apenas un matiz. Un silencio más tenso. Una presencia que aparece demasiado pronto. Su estómago se contrae. Sabe que ha pasado algo. Sabe que lo han notado. Durante el resto del día, cada minuto se vuelve más largo. Millie se esfuerza por no corregirse, por no mostrar nerviosismo, por no empeorar la situación. Pero la sensación de haber fallado no la abandona. Empieza a repasar mentalmente lo ocurrido, buscando el instante exacto en el que se desvió. Lo encuentra. Y al hacerlo, entiende algo inquietante. No fue imprudencia. Fue desgaste. Y eso es justo lo que querían. Porque un sistema diseñado para presionar no necesita violencia. Solo necesita tiempo. El tiempo suficiente para que la persona vigilada se equivoque sola. Millie siente una mezcla de rabia y miedo. Rabia por haber cedido. Miedo por no saber qué consecuencias traerá ese pequeño fallo. No hay reacción inmediata. No hay castigo visible. Y eso lo hace peor. Porque la espera se convierte en una amenaza constante. Cada minuto sin respuesta es un recordatorio de que algo está en marcha. Al marcharse ese día, Millie no se siente observada como antes. Se siente evaluada. Como si alguien estuviera decidiendo qué hacer con ella. Y mientras se aleja, una idea se clava con fuerza. Este fue su primer error. Y en un juego como este, el primero rara vez es el último. Capítulo 24. Las consecuencias. La reacción no llega cuando Millie la espera. Y eso la desarma. Pasa un día. Luego otro. Nada ocurre de forma evidente. Nadie menciona el error. Nadie cambia el tono. Nadie parece distinto. Pero esa aparente normalidad es, en sí misma, una señal. Porque la espera no es ausencia de respuesta. Es parte de ella. Millie empieza a vivir cada jornada con una sensación constante de anticipación. Como si algo estuviera a punto de suceder, y no supiera cuándo. El tiempo se estira. Cada minuto pesa más que el anterior. Y poco a poco, las consecuencias empiezan a aparecer. No como un castigo directo, sino como limitaciones. Tareas que antes realizaba sola ahora se supervisan.
Decisiones pequeñas ya no le pertenecen. Movimientos que antes pasaban desapercibidos ahora parecen requerir aprobación. Nada que pueda señalar como injusto. Nada que pueda cuestionar sin quedar en evidencia. Es un castigo perfecto, la hace sentir culpable sin acusarla. Controlada sin encerrarla. Millie entiende entonces que el error no ha servido para expulsarla. Ha servido para reafirmar el control. Para recordarle su lugar. Para mostrarle que cualquier desliz tiene un precio. Y ese precio no se paga de golpe. Se paga a plazos. Cada día, la presión aumenta un poco más. No lo suficiente como para provocar una reacción abierta. Lo justo para desgastarla. Millie se da cuenta de que esta es la verdadera prueba. No el miedo. No la vigilancia. La resistencia. Ver cuánto puede soportar sin romperse. Cuánto tiempo puede seguir fingiendo. Cuánto tardará en rendirse sola. Al final de la jornada, mientras se prepara para marcharse, siente una mezcla amarga de frustración y claridad. Ahora lo entiende todo con precisión inquietante. El error no fue el fallo. El error fue creer que habría una respuesta inmediata. Porque aquí, las consecuencias no buscan corregir. Buscan doblegar. Y mientras cruza la puerta, Millie sabe que algo ha cambiado para siempre. Ya no está intentando sobrevivir. Está siendo puesta a prueba. Capítulo 25. Cambiar la estrategia. Millie comprende algo esencial: aguantar ya no es una opción. La presión constante, el control silencioso, las consecuencias que llegan despacio, todo está diseñado para desgastarla hasta que ceda por sí sola. Y si sigue jugando igual, el final está claro. Así que decide cambiar. No de forma visible. No de manera radical. Cambia por dentro. Deja de pensar solo en resistir y empieza a pensar en salir. No hoy. No mañana. Pero algún día. Y para eso necesita algo más que paciencia. Necesita información. Millie empieza a observar con un propósito distinto. Ya no busca confirmar sospechas. Busca entender cómo funciona realmente todo. ¿Quién decide? ¿Quién ejecuta? ¿Quién observa? Y quién solo obedece. Empieza a distinguir roles. Jerarquías implícitas. Momentos en los que el control se relaja lo justo para dejar ver una grieta. No toma notas. No guarda pruebas. Todo ocurre en su cabeza. Porque ha aprendido que lo más peligroso no es ser vigilada, es parecer imprevisible. Millie se esfuerza en parecer exactamente lo contrario: dócil, predecible, cansada. Alguien que ha entendido el mensaje y ha dejado de oponer resistencia. Y funciona. La presión no desaparece, pero se vuelve menos intensa. Como si alguien hubiera decidido que el castigo está dando resultado. Eso le da margen. Un margen pequeño. Frágil. Pero suficiente. Millie empieza a detectar los momentos en los que el sistema confía demasiado. Cuando baja la guardia. Cuando asume que ella ya no es una amenaza. Y por primera vez desde que todo empezó, siente algo parecido a una ventaja. No porque esté a salvo, sino porque ha dejado de luchar contra la corriente, y ha empezado a nadar con ella, esperando el momento exacto para cambiar de dirección. Al final del día, mientras se marcha, Millie no se siente más tranquila. Pero sí más centrada. Ya no se pregunta cuánto podrá aguantar. Ahora se pregunta cuándo y cómo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando una persona deja de resistir y empieza a planear, el desenlace deja de estar completamente en manos del otro. Capítulo 26. La grieta. La oportunidad no llega de forma clara. No se anuncia. No se presenta como una salida evidente. Aparece como aparecen casi todas las cosas importantes en esa casa, de manera discreta. Millie la detecta casi por instinto. Un cambio mínimo en la rutina. Un detalle que no encaja con la precisión habitual. Un momento en el que el control no es tan férreo como de costumbre. Una grieta. No es grande. No es segura. Pero existe. Millie se da cuenta de que alguien ha cometido un error. No uno grave. Algo pequeño. Un exceso de confianza. Un gesto automático que rompe, durante unos segundos, el equilibrio perfecto. Y esos segundos importan. Millie no actúa de inmediato. Observa. Confirma.
Espera a ver si la grieta se cierra sola. No lo hace. Permanece ahí, abierta lo justo como para permitir una posibilidad. Por primera vez en mucho tiempo, siente que el sistema no está completamente preparado para todo. Ese descubrimiento la llena de una mezcla peligrosa de esperanza y miedo. Porque una grieta también puede ser una trampa. Y aprovecharla, una forma de delatarse. Millie sopesa los riesgos. Piensa en lo que sabe. En lo que no. En lo que podría ganar, y en lo que podría perder. Decide no cruzarla todavía. Pero hace algo igual de importante, la memoriza. ¿Dónde aparece? ¿Cuándo? ¿Qué la provoca? Empieza a entender que el control no es absoluto. Que depende de personas. Y las personas se cansan. Se confían. Fallan. Al terminar la jornada, Millie se marcha con una sensación nueva. No es alivio. No es seguridad. Es posibilidad. Sabe que no todas las oportunidades llegan dos veces. Y que cuando llegue el momento, tendrá que decidir rápido. Porque la grieta está ahí. Y tarde o temprano, alguien más podría darse cuenta. Y si eso ocurre antes que ella, la oportunidad desaparecerá. Capítulo 27. Esperar o actuar. Desde que detectó la grieta, Millie no puede dejar de pensar en ella. No como una salida clara, sino como una pregunta constante. ¿Ahora o después? Cada jornada se convierte en una prueba de paciencia. Millie observa con atención extrema, intentando discernir si la grieta es estable o si se cegará en cualquier momento. A veces parece ampliarse. Otras, casi desaparecer. Eso la obliga a tomar una decisión que ha estado evitando. Esperar es más seguro. Actuar es más arriesgado. Pero esperar también significa dar tiempo al sistema para corregirse. Para reforzarse. Para eliminar el fallo que ella ha detectado. Millie empieza a sentir la presión del reloj. No sabe cuánto margen tiene. No sabe si mañana la grieta seguirá ahí, o si alguien más la habrá notado antes. Mientras trabaja, se da cuenta de que su atención empieza a notarse. No de forma evidente, pero lo suficiente como para inquietarla. Demasiada concentración también puede ser una señal. Así que finge distracción. Cansancio. Rutina. Por dentro, sin embargo, está en plena actividad. Millie sopesa escenarios. Piensa en las consecuencias de actuar demasiado pronto. En las de esperar demasiado. Y entiende algo incómodo, no existe una opción completamente segura. Cualquier decisión implica riesgo. Al final del día, se encuentra frente a la grieta una vez más. Nada ha cambiado. Sigue ahí. Abierta. Tentadora. Durante unos segundos, imagina cruzarla. Dar el paso. Ver qué hay al otro lado. Su pulso se acelera. Pero no lo hace. No todavía. Millie se aleja con una decisión a medias, pero firme en algo esencial. Cuando actúe, no será por impulso. Será porque no tenga otra opción. Y esa certeza la acompaña mientras se marcha. La grieta sigue ahí. El tiempo sigue corriendo. Y cuanto más espera, más claro tiene que el momento se acerca. Capítulo 28. Cuando el margen desaparece. Millie nota el cambio antes de poder explicarlo. No es un gesto concreto. No es una orden nueva. Es una sensación. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Como si algo, en algún punto del engranaje, hubiera detectado una anomalía, y estuviera corrigiéndola. La grieta sigue ahí, pero ya no es la misma. Se ha estrechado. Los momentos de descuido se reducen. Los movimientos se vuelven más precisos. Las rutinas recuperan esa rigidez que Millie ya conoce demasiado bien. El sistema se está ajustando. Millie entiende lo que significa, alguien ha notado algo. Tal vez no la grieta en sí. Tal vez solo la posibilidad de que exista. Pero ha sido suficiente para activar una respuesta. Eso acelera todo. De pronto, esperar deja de ser una opción cómoda. Cada día que pasa aumenta el riesgo de que la grieta desaparezca por completo. Y con ella, cualquier oportunidad. Millie se siente atrapada entre dos miedos opuestos, actuar y exponerse, o no actuar y perderlo todo. Mientras trabaja, finge normalidad con más esfuerzo que nunca. Sabe que cualquier gesto fuera de lugar puede terminar de sellar el margen que le queda. Se mueve con cuidado,
pero por dentro el pulso no se calma. Hay un instante concreto, breve, casi imperceptible, en el que la grieta vuelve a abrirse un poco. No como antes. Apenas lo suficiente para notarla. Y Millie lo entiende. No es una oportunidad permanente. Es una ventana. Una que se abre y se cierra. Una que no espera. Esa noche, al marcharse, Millie no siente alivio. Siente urgencia. Una presión nueva que no viene del miedo, sino del tiempo. Porque ahora lo sabe con claridad. El sistema se está cerrando. Y la próxima vez, puede que no deje ninguna salida. Capítulo 29. El momento. Millie deja de preguntarse si va a actuar. Ahora solo piensa en cómo. La sensación de urgencia no la abandona. La acompaña durante toda la jornada, marcando el ritmo de cada movimiento. Ya no observa para entender. Observa para confirmar. La ventana sigue ahí. Inestable. Impredecible. Millie sabe que no puede improvisar. Que un solo error podría cerrar la grieta para siempre, o algo peor. Así que repasa mentalmente cada paso. Cada posibilidad. Cada reacción que podría desencadenar. No planea un escape completo. No todavía. Planea algo más pequeño. Más controlable. Una acción que le permita comprobar hasta dónde llega realmente el margen. Una forma de saber si la grieta es una salida o una trampa. Durante el día, fuerza su propio cansancio. Se muestra distraída. Menos precisa. Como si la presión finalmente estuviera haciendo efecto. Sabe que eso tranquiliza. Que refuerza la idea de que ya no es una amenaza. Y mientras aparenta rendirse, se prepara. Millie elige el momento con cuidado. No cuando todo está en calma absoluta, sino cuando el sistema está ocupado corrigiéndose a sí mismo. Cuando la atención se reparte. Cuando la vigilancia no puede estar en todas partes a la vez. Es un instante breve. Frágil. Pero existe. Su corazón late con fuerza. No por miedo, sino por la conciencia de lo que está a punto de hacer. Sabe que, después de esto, nada será igual. No da el paso todavía. No cruza la grieta. Pero se coloca justo al borde. Y en ese borde, Millie siente algo nuevo. Algo que no había sentido desde que todo empezó. Control. No total. No seguro. Pero suficiente. Cuando termina el día y se marcha, ya no se pregunta qué pasará si actúa. Se pregunta qué pasará si no lo hace. Y esa pregunta tiene una respuesta clara. El momento se acerca. Y cuando llegue, no habrá margen para dudar. Capítulo 30. Cruzar la grieta. Millie ya no duda. Cuando llega el momento, lo reconoce al instante. No porque sea perfecto, sino porque no hay otro. La ventana se abre apenas unos segundos. El sistema está distraído, reajustándose, confiado. Es una oportunidad mínima, pero real. Y Millie sabe que, si la deja pasar, no habrá una segunda. Su cuerpo reacciona antes que su mente. Se mueve con calma exterior. Con precisión interior. Cada gesto está medido. Cada paso, contenido. No hay prisa visible, aunque el pulso le golpee en los oídos. Sabe que lo más peligroso no es actuar, es notarlo. Cruza la grieta. No ocurre nada espectacular. No hay alarmas. No hay voces. El mundo no se detiene. Y, sin embargo, todo cambia. Porque al hacerlo, Millie confirma algo fundamental: el sistema no es omnipresente. Hay zonas que no controla del todo. Momentos en los que no ve. Segundos en los que no puede reaccionar a tiempo. Lo que descubre no es una verdad completa. No todavía. Es un fragmento. Una pieza suelta que, por sí sola, no explica todo, pero que encaja demasiado bien con lo que ya sospechaba. Y eso es suficiente. Millie siente una descarga de adrenalina. Una mezcla de miedo y claridad. No ha ganado. No está a salvo. Pero ahora sabe que es posible. Que el control tiene límites. Que la vigilancia falla. Que la perfección es una ilusión. El tiempo se agota. La ventana empieza a cerrarse. Millie no se queda más de lo necesario. No busca más pruebas. No fuerza nada. Vuelve atrás. Deshace el camino. Borra rastros. Recupera la apariencia de siempre.
Todo ocurre en silencio, con una precisión casi automática. Cuando regresa a su rutina, nadie parece notar nada. Nadie dice nada. Pero ella ya no es la misma. Ha visto lo suficiente para entender que lo que ocurre en esa casa no es solo extraño, es peligroso. Y ahora, el peligro tiene forma. Al terminar el día, mientras se marcha, Millie siente el peso de lo que acaba de hacer. Sabe que ha cruzado una línea invisible. Que, a partir de ahora, será observada de otra manera, aunque aún no lo sepan. Porque hay algo que el sistema no puede controlar. El conocimiento. Y Millie ya no está a ciegas. Ha cruzado la grieta. Y nada, absolutamente nada, volverá a ser como antes. Capítulo 31. Después no es igual. Millie nota el cambio desde el primer momento. No porque alguien diga algo. No porque ocurra algo evidente. Lo nota porque ella ha cambiado. Después de cruzar la grieta, todo se percibe distinto. Los sonidos parecen más claros. Las miradas, más cargadas. Incluso el silencio tiene otro peso. Como si ahora supiera escuchar lo que antes solo intuía. Millie vuelve a su rutina con una precisión casi mecánica. No porque esté tranquila, sino porque sabe que cualquier desviación podría delatarla. El margen que ganó al cruzar la grieta no es permanente. Es frágil. Y podría desaparecer en cualquier instante. Durante la jornada, busca señales. Un gesto fuera de lugar. Una reacción tardía. Una corrección inesperada. Pero no hay nada claro. Y eso la inquieta más que una confrontación directa. Porque cuando alguien tarda en reaccionar, a veces es porque está decidiendo cómo hacerlo. Millie empieza a notar pequeños cambios que antes no estaban. Presencias que aparecen con más frecuencia. Momentos de soledad que se acortan aún más. Una atención sutil, constante, casi invisible. Como si el sistema hubiera detectado algo, sin saber exactamente qué. Esa incertidumbre es peligrosa. Millie entiende que ha activado una fase nueva. Ya no se trata solo de vigilancia rutinaria. Ahora hay una búsqueda. Un ajuste fino. Una revisión silenciosa. Y ella está en el centro. Aún así, no se arrepiente. Porque lo que ha visto le da algo que nadie puede quitarle: contexto. Sentido. La confirmación de que no estaba equivocada. De que el peligro no era una exageración. Ahora sabe que el control no existe para proteger. Existe para ocultar. Y quien oculta algo con tanto cuidado, tiene miedo de que se descubra. Al terminar el día, Millie se marcha con una mezcla extraña de tensión y determinación. No está a salvo. Nunca lo ha estado. Pero ahora comprende el tablero. Y cuando entiendes el tablero, ya no juegas igual. Millie sabe que las consecuencias aún no han terminado de mostrarse. Que lo que viene será más sutil, más calculado. Pero también sabe algo más. Ha cruzado la grieta una vez. Y ha sobrevivido. Y eso cambia todas las reglas. Capítulo 32. El ajuste. El cambio no llega de golpe. Llega como llegan las cosas peligrosas, de forma gradual. Millie nota que el sistema se vuelve más preciso. No más duro. Más inteligente. Como si hubiera aprendido algo nuevo y estuviera afinando su forma de actuar. Las rutinas se modifican levemente. Los tiempos se reajustan. Las presencias se alternan. Nada que pueda señalar como sospechoso. Todo lo bastante lógico como para no levantar alarmas. Pero Millie lo siente. El sistema ya no reacciona solo a lo que hace. Ahora reacciona a lo que podría hacer. Empieza a percibir una atención distinta. No constante, sino selectiva. Como si alguien estuviera observando solo cuando importa. Solo cuando ella se acerca, aunque sea mentalmente, a ciertos límites. Eso la obliga a extremar la cautela. Millie entiende que el contraataque no busca castigarla. Busca encerrarla. Reducir sus opciones. Hacerle creer que no hay más grietas. Que aquella fue un accidente irrepetible. Y durante un momento, casi lo consigue. Hay un día especialmente tenso en el que todo parece cerrado. Controlado. Impecable. La casa recupera esa perfección asfixiante que conocía demasiado bien. Millie siente el impulso de retroceder. De pensar que se equivocó. Que cruzar la grieta fue un error.
Pero entonces nota algo. No una nueva grieta. Algo mejor. Una descompensación. El sistema se ha ajustado tanto para cubrir un punto, que ha descuidado otro. No es evidente. No aún. Pero Millie lo reconoce porque ahora sabe qué buscar. No una puerta abierta. No un descuido evidente. Una tensión mal repartida. Y eso le confirma algo crucial. El contraataque no es una victoria del sistema. Es una señal de que está respondiendo bajo presión. Al final del día, Millie se marcha con la mente alerta. No eufórica. No confiada. Pero sí consciente. Sabe que el juego ha entrado en una fase más peligrosa. Que los errores ya no se perdonan. Que cualquier paso mal calculado puede cegarlo todo. Pero también sabe algo más importante. Si el sistema necesita reajustarse, es porque no es tan sólido como pretende. Y esa fragilidad, aunque mínima, es todo lo que necesita. Capítulo 33. El punto ciego. Millie ya no busca grietas evidentes. Busca errores de equilibrio. Desde que el sistema se reajustó, algo no encaja del todo. La vigilancia es más estricta en unos puntos, y sorprendentemente laxa en otros. No por descuido, sino por exceso de control en la dirección equivocada. Ahí está el punto ciego. No es un lugar concreto. Es un momento. Un intervalo breve en el que la atención se concentra donde no debería. Un segundo en el que todos miran al mismo sitio, y dejan de mirar otro. Millie no se precipita. Se limita a confirmar el patrón. Observa cómo se repite. Cómo aparece siempre bajo las mismas condiciones. Cómo el sistema confía demasiado en su propio ajuste. Eso es lo peligroso de los sistemas, cuando creen haberlo previsto todo. Millie decide hacer algo distinto esta vez. No cruza. No entra. No toca nada. Provoca. Un cambio mínimo. Una variación tan pequeña que, en cualquier otro contexto, pasaría inadvertida. Pero aquí no. Aquí todo tiene eco. La respuesta llega como esperaba. Rápida. Precisa. Dirigida al lugar equivocado. Y durante ese instante, el punto ciego se abre. Millie siente el vértigo de quien está a punto de caer, o de volar. Sabe que no tendrá otra oportunidad así. Que si falla, el sistema aprenderá. Se adaptará. Cerrará también ese margen. Respira. Cuenta. Actúa. No busca pruebas completas. No intenta entenderlo todo. Solo necesita una confirmación más. Algo que conecte definitivamente las piezas. Y lo consigue. No es una revelación total. Es una implicación. Una certeza incómoda que transforma la sospecha en convicción. Millie retrocede antes de que el sistema vuelva a equilibrarse. Vuelve a su papel. A su rutina. A su silencio. Todo encaja de nuevo. Demasiado bien. Pero ahora ella sabe algo que no sabía antes. El sistema puede ser guiado. Puede ser llevado a mirar donde tú quieres, si sabes cómo. Al terminar el día, Millie se marcha con una calma tensa. No es tranquilidad. Es enfoque. Porque ha encontrado el punto ciego. Y un punto ciego, bien usado, no es una salida. Es un arma. Capítulo 34. Sospecha. Millie percibe el cambio antes de que ocurra. No hay una señal clara. No hay un gesto concreto. Es una tensión nueva. Como si el sistema hubiera entendido que algo no encaja, sin ser capaz de identificar qué es. La vigilancia ya no es solo control, es búsqueda. Y cuando alguien busca sin saber qué busca, comete errores. Millie lo nota en los tiempos. En las pausas. En la forma en que las miradas se detienen un segundo más de lo necesario. No sobre ella directamente, sino alrededor. Como si intentaran leer el espacio. Eso la obliga a extremar el cuidado. No puede volver a usar el punto ciego de la misma manera. No todavía. Sabe que repetir un patrón es la forma más rápida de delatarse. Así que cambia. Hace menos. Habla menos. Se mueve menos. Se vuelve casi invisible. Pero no pasiva. Por dentro, su mente trabaja sin descanso. Analiza cada reacción del sistema, cada ajuste, cada corrección tardía. Empieza a distinguir la diferencia entre control y nerviosismo. Y hay nerviosismo. El sistema está incómodo.
No porque sepa que Millie ha visto algo concreto, sino porque sabe que alguien ha visto algo. Y esa diferencia es crucial. Millie entiende entonces que el poder ha cambiado de forma. Ya no está solo en quien vigila. Está repartido entre quien vigila y quien sabe que vigilan. Eso crea duda. Y la duda debilita. Durante la jornada, hay un momento especialmente revelador. Una reacción exagerada ante algo irrelevante. Una corrección que llega demasiado rápido, como si alguien se hubiera adelantado a un problema que no existía. Millie casi sonríe. No por satisfacción. Por confirmación. El sistema ya no está tranquilo. Y un sistema inquieto no es eficiente. Al marcharse ese día, Millie siente una presión distinta. No la del miedo. La de la responsabilidad. Porque ahora sabe que cualquier movimiento mal calculado puede acelerar las cosas. Pero también sabe algo más. Cuando alguien sospecha, empieza a cometer errores. Y ella piensa estar ahí para notarlos. Capítulo 35. El fallo. Millie siempre ha sabido que la perfección no dura. Que cuando alguien intenta controlarlo todo, el error no es una posibilidad, es una certeza. El fallo no es evidente. No al principio. Llega camuflado como exceso de celo. Como una corrección innecesaria. Como una reacción demasiado rápida ante algo que no lo requería. Y Millie lo ve. No porque esté buscando una grieta concreta, sino porque ahora reconoce el patrón. Cuando el sistema se pone nervioso, actúa de más. Ese día, alguien interviene donde no hacía falta. Ajusta algo que estaba funcionando. Cambia una dinámica que no representaba ningún riesgo. Y al hacerlo, deja al descubierto una intención. Millie siente un escalofrío. No de miedo. De claridad. Porque ese fallo no es técnico. Es humano. Una decisión tomada con prisa. Con desconfianza. Con la necesidad urgente de recuperar el control. Y eso lo cambia todo. Millie entiende que el sistema ya no está reaccionando de forma lógica. Está reaccionando desde la inquietud. Desde la sospecha. Desde el miedo a que algo se les escape de las manos. Y cuando alguien actúa desde el miedo, empieza a equivocarse. Millie no aprovecha el fallo de inmediato. No se precipita. Sabe que hacerlo sería delatarse. En lugar de eso, lo memoriza. Observa cómo se produjo. ¿Qué lo provocó? ¿Quién lo ejecutó? Empieza a ver algo que antes estaba oculto, diferencias internas. No todos reaccionan igual. No todos controlan de la misma forma. No todos están igual de tranquilos. Y esa descoordinación es peligrosa para ellos, pero valiosa para ella. Al final del día, Millie se marcha con una certeza firme. El sistema ha fallado. No de forma espectacular. Pero lo suficiente. Y cuando un sistema que presume de control absoluto falla una vez, volverá a fallar. Ahora la pregunta ya no es si ocurrirá. Es cuándo. Y Millie piensa estar preparada. Capítulo 36. Aprovechar el error. Millie no actúa de inmediato. Sabe que el peor error, después de detectar un fallo, es explotarlo demasiado pronto. Los sistemas aprenden rápido cuando se sienten amenazados. Así que espera. Observa cómo el error se expande. Como una corrección innecesaria genera otra. Como una decisión apresurada obliga a tomar otra aún más apresurada para cubrirla. El fallo no se corrige. Se arrastra. Millie nota que el ambiente se vuelve más tenso. No por ella, sino entre ellos. Hay discrepancias sutiles. Pequeñas diferencias de criterio. Ajustes que no encajan del todo. La coordinación empieza a resentirse. Y ahí es donde Millie encuentra su margen. No provoca directamente. Solo deja que el sistema tropiece consigo mismo. Permanece en segundo plano. Hace su trabajo. No destaca. Pero se posiciona con cuidado en los momentos clave. Donde el error suele aparecer. Donde las decisiones se solapan. Y ocurre. Una indicación contradice a otra. Una corrección llega tarde. Una presencia aparece cuando no debería, y falta cuando sí debería estar. Nada escandaloso. Pero suficiente. Millie siente como el control pierde fluidez. Ya no es una máquina perfecta. Es un conjunto de personas intentando mantener una fachada que empieza a resquebrajarse. Y lo más importante,
Nadie sospecha de ella. El foco está puesto en otro lugar. En el fallo. En quién se equivocó. En cómo evitar que vuelva a pasar. Millie entiende que ha conseguido algo crucial, ha dejado de ser el centro. Y cuando dejas de ser el centro, puedes moverte. Al terminar el día, se marcha con una calma tensa pero distinta. No es la calma del que se rinde. Es la del que ha encontrado una fisura real. Porque ahora lo sabe con claridad. El sistema no solo falla. Se desgasta. Y si sigue así, no hará falta un gran golpe. Bastará con empujar en el momento adecuado. Millie no sonríe. No celebra. Solo guarda esa información, como quien guarda una llave. Sabe que pronto, la va a necesitar. Capítulo 37. La fisura se abre. Millie nota el cambio incluso antes de entrar. No es algo visible. Es un ambiente distinto. Una tensión que ya no se oculta del todo. El sistema sigue funcionando, pero lo hace con esfuerzo. Las decisiones ya no fluyen. Se pisan. Se corrigen unas a otras. Lo que antes era silencio coordinado ahora es una sucesión de ajustes torpes, de reacciones tardías. La fisura se ha abierto. Millie se mueve con cuidado extremo. Sabe que este es el momento más peligroso. Cuando un sistema empieza a fallar, puede volverse imprevisible. Y la imprevisibilidad siempre trae consecuencias. Durante la jornada, presencia algo que confirma todas sus sospechas, una discusión contenida. No abierta. No evidente. Pero real. Un cruce de miradas tensas. Un desacuerdo que no se resuelve. El control ya no es unánime. Millie entiende que ya no hay una sola voluntad. Hay fricciones. Dudas. Diferencias sobre cómo manejar la situación. Y eso es decisivo. Porque cuando quienes controlan dejan de confiar entre ellos, el control se debilita desde dentro. Millie no interviene. No provoca. No hace nada que pueda llamar la atención. Simplemente está. Observa cómo la fisura se ensancha sola, alimentada por el nerviosismo y el miedo a perder el dominio. Hay un momento concreto, breve pero intenso, en el que Millie siente que podría empujar. Que bastaría un gesto mínimo para provocar algo mayor. No lo hace. Todavía no. Porque entiende algo importante. El colapso no llega cuando empujas demasiado pronto. Llega cuando dejas que el sistema se rompa por su propio peso. Al finalizar el día, Millie se marcha con el pulso acelerado. No por miedo. Por anticipación. Sabe que están cerca del límite. Que la fisura ya no puede cegarse del todo. Que cada intento de arreglarla solo la agranda un poco más. Y mientras cruza la puerta, una certeza se impone con fuerza. Esto ya no se trata de si el sistema caerá. Se trata de cómo, y de quién estará dentro cuando ocurra. Capítulo 38. Cuando todo tiembla. El colapso no llega como Millie imaginaba. No hay gritos. No hay escenas. No hay un momento claro en el que todo se rompe. Llega en forma de desorden. Pequeño al principio. Casi imperceptible. Pero suficiente para notarlo. Las rutinas se alteran sin explicación. Las indicaciones ya no coinciden. Las decisiones se contradicen. El sistema sigue funcionando, pero lo hace de forma torpe, forzada, como una máquina a la que le faltan piezas. Millie siente como el ambiente se vuelve inestable. No caótico. Inseguro. Y la inseguridad es peligrosa. Durante la jornada, presencia algo que nunca había ocurrido antes, una corrección que llega tarde. No minutos tarde. Segundos. Pero en un lugar donde cada segundo estaba calculado, ese retraso lo dice todo. El sistema duda. Millie entiende que ya no hay un control central absoluto. Que las decisiones se toman con prisas. Que se responde más a los errores que a una estrategia clara. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el control se basa en anticipar, y deja de hacerlo, se vuelve reactivo. Millie se mueve con extremo cuidado. Sabe que este es el punto más delicado. Cuando algo empieza a caer, puede arrastrar consigo a cualquiera que esté cerca. Pero también sabe que este es el momento que ha estado esperando. No para huir. No todavía. Para confirmar. Y lo confirma. Ve como alguien corrige algo que no hacía falta. Como otro intenta compensarlo.
Como el esfuerzo por mantener la fachada termina dejando al descubierto lo que tanto intentaban ocultar, el sistema ya no confía en sí mismo. Millie siente una mezcla de vértigo y claridad. El peligro no ha desaparecido. Al contrario, se ha vuelto más impredecible. Pero también se ha vuelto más humano. Y lo humano, falla. Al terminar el día, Millie se marcha con una certeza firme, casi serena. El colapso ha empezado. No será inmediato. No será limpio. Pero es irreversible. Y cuando termine, nadie podrá fingir que no lo vio venir. Capítulo 39. Lo que queda en pie. El final no llega con un golpe. Llega con un silencio distinto. Millie lo percibe en cuanto entra. No hay urgencia. No hay correcciones precipitadas. No hay ese nerviosismo que había impregnado cada rincón durante los últimos días. Hay algo peor. Aceptación. El sistema sigue en marcha, pero ya no intenta ocultar sus fallos. Funciona por inercia. Como si quienes lo sostienen hubieran entendido que ya no pueden recomponerlo del todo. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Millie se mueve por la casa con una calma que no había sentido antes. No porque esté a salvo, sino porque el peligro ha perdido su forma definida. Ya no es una amenaza invisible. Es un desgaste evidente. Las miradas ya no buscan. Las correcciones ya no se ajustan. El control ya no aprieta. Millie entiende entonces algo esencial: el sistema no ha caído por ella. Ha caído por sí mismo. Por el exceso. Por el miedo. Por la necesidad obsesiva de controlarlo todo. Ella solo ha estado ahí para verlo. Durante la jornada, nadie la confronta. Nadie la acusa. Nadie le pide explicaciones. Y en ese silencio final, Millie comprende que ya no es necesaria. Ni como pieza. Ni como amenaza. El sistema ha perdido su objetivo. Cuando llega el momento de marcharse, Millie se detiene un segundo antes de cruzar la puerta. Mira atrás. No con rencor. No con alivio. Con claridad. Sabe que no todo se ha resuelto. Que no todas las preguntas tienen respuesta. Que algunas cosas quedarán siempre ocultas. Pero también sabe algo más importante. Ha recuperado algo que creía perdido. Su capacidad de decidir. Su intuición. Su voz interior. Millie cruza la puerta sin prisa. Esta vez, el miedo no la sigue. Porque lo que realmente la atrapaba no era la casa. Era la duda. Y esa duda, ya no existe. Al alejarse, no piensa en lo que dejó atrás. Piensa en lo que sigue. Porque hay sistemas que caen. Y personas que sobreviven. Y Millie, por fin, vuelve a ser dueña de su propia historia. Y así termina esta historia. No con una explosión. No con un grito. Sino con algo mucho más inquietante: la certeza de que el verdadero peligro nunca fue evidente. A veces no hace falta huir corriendo. A veces basta con abrir los ojos. Porque hay lugares que se sostienen sobre el silencio. Sobre el miedo. Sobre la obediencia. Y cuando alguien deja de callar, todo empieza a desmoronarse. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, no todas las prisiones tienen rejas. Y no todas las salidas están señalizadas. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por quedarte. Si esta historia te atrapó, te hizo dudar, o te dejó pensando, suscríbete y acompáñame en el próximo audiolibro. Apaga la pantalla. Respira hondo. Y recuerda, a veces, el secreto no está en lo que se oculta, sino en quien decide no mirar más.